Hola, bienvenidos al canal Leyendas y Misterios. Disfruten de nuestro vídeo de hoy. La oscura y trágica historia de la Sirenita que Disney no te contó. Todos conocemos la mágica historia de la Sirenita, una valiente joven que sueña con vivir en el mundo humano. Pero, ¿sabías que el cuento original de Hans Christian Andersen no tiene un final feliz? En este vídeo, te revelaremos los detalles más oscuros, trágicos y conmovedores de la historia real de la Sirenita. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves este clásico. La Sirenita fue escrita en 1837 por Hans Christian Andersen, un autor danés conocido por sus cuentos llenos de simbolismo y mensajes profundos. En este relato, la sirena no tiene nombre, pero es descrita como la más hermosa de las hijas del rey del mar. A los 15 años, las sirenas tienen permitido ascender a la superficie para contemplar el mundo humano, y nuestra protagonista no podía esperar ese día. Cuando por fin llega su momento, ella observa un majestuoso barco y queda fascinada con un joven príncipe. Pero la historia no se trata solo de amor, sino de sacrificios, dolor y desesperación. La sirenita, desesperada por estar con el príncipe, acude a la temida bruja del mar. Pero este no es el pacto dulce que conocemos de Disney. Aquí, la bruja le ofrece un trato brutal, le dará piernas humanas a cambio de su hermosa voz. Pero hay una trampa: caminar será como hacerlo sobre cuchillos afilados, y cada paso le causará un dolor insoportable. Además, si no logra que el príncipe se enamore de ella y se case, morirá y su alma se desvanecerá en la espuma del mar. Cuando la sirenita toma la poción, su transformación es descrita como un dolor desgarrador, como si su cuerpo se partiera en dos. Sin embargo, ella lo soporta, impulsada por su amor y esperanza. Con piernas humanas, llega al castillo del príncipe, quien la encuentra hermosa pero solo la ve como una amiga. Para empeorar las cosas, el príncipe pronto se enamora de otra joven, una princesa que cree que fue quien lo rescató en el naufragio. El corazón de la sirenita se rompe, pero su destino aún no está sellado. La bruja del mar le da una última oportunidad. Si mata al príncipe con un cuchillo mágico y deja que su sangre caiga sobre sus piernas, podrá regresar al mar como sirena. Pero la sirenita no puede hacerlo. Ama al príncipe demasiado como para dañarlo. En el amanecer, la sirenita elige sacrificarse. Su cuerpo se disuelve en espuma en el mar, pero su alma no se pierde. Según el cuento, se convierte en un espíritu del aire, destinado a hacer buenas obras por 300 años antes de ganar una entrada al cielo. La verdadera historia de la sirenita no es solo un relato de amor, sino una metáfora sobre el sacrificio, el dolor y la búsqueda de la trascendencia. Hans Christian Andersen no escribió este cuento pensando en finales felices, sino en la belleza de amar incondicionalmente, incluso cuando ese amor no es correspondido. Así que la próxima vez que escuches la historia de la sirenita, recuerda que su verdadera esencia no está en el felices para siempre, sino en el inmenso sacrificio que hizo por amor. ¿Qué opinas de este final? ¿Conocías esta versión? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más historias impactantes.